Carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos como pan, arroz, papa, harinas de distintos granos, pasta, vegetales, frutas y azúcares. Un ejemplo del uso de este término sería como decir, los carbohidratos son aquellos alimentos que más fácilmente se convierten en glucosa, que es el azúcar de la sangre. Glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre, que es el combustible y alimento principal de las células del cuerpo. También se encuentra en algunas frutas y la miel. Un ejemplo del uso de este término sería como decir, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar diabetes. Mitocondrias. Las mitocondrias son esas partes de las células donde ocurre el metabolismo en presencia del oxígeno y donde se produce la energía del cuerpo en forma de una sustancia llamada ATP o trifosfato de adenosina. Los tejidos del cuerpo donde se hace necesario producir una gran cantidad de energía, como el músculo, que mantiene el corazón palpitando para mantener la vida, poseen una mayor concentración de mitocondrias en sus células. Un ejemplo del uso de este término sería como decir, existe una mayor concentración de mitocondrias creadoras de energía en las células de los músculos. ATP. El término ATP quiere decir adenosine triphosphate, que en español sería trifosfato de adenosina. El ATP es un tipo de energía química que se crea cuando las células del cuerpo convierten los alimentos que ingerimos de forma eficiente en energía con la ayuda del oxígeno. Si el cuerpo de una persona produjera una mayor cantidad de ATP en las células, la persona sentiría que tiene fuerza y energía en abundancia, ya que su metabolismo se vería favorecido, al igual que su habilidad para adelgazar. Un ejemplo del uso de este término sería como decir, la producción de ATP determina cuánta energía tendré durante el día. ¿Qué es el metabolismo? Para entender el significado de la palabra metabolismo, lo mejor es mirar el origen de esa palabra. La palabra metabolismo tiene origen en la palabra griega meta. Meta en griego quiere decir cambio o movimiento. Cuando usamos meta en su sentido de cambio, lo usamos como cuando decimos la palabra metamorfosis. Cuando usted ve una oruga que pasa por una metamorfosis y se convierte en una bella mariposa, pues estamos hablando de meta utilizada como cambio de forma. Cuando meta se utiliza en su sentido de movimiento, es como cuando se habla de la palabra metástasis. Un cáncer que se está regando por el cuerpo se llama un cáncer en metástasis. Es un cáncer que está en movimiento. Así que meta, del origen griego, que es el origen de la palabra metabolismo, quiere decir o cambio o movimiento. Y ya eso nos trae a la definición correcta de lo que es el metabolismo. Metabolismo se define como la suma de todos los movimientos, acciones y cambios que ocurren en el cuerpo para convertir los alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir. Observe esto. Cuando estamos hablando de todos los movimientos, estamos hablando de todos los movimientos que hace su cuerpo. Movimientos para respirar, movimientos para digerir, movimientos para absorber los alimentos, todos los movimientos que hace su cuerpo, incluyendo el movimiento que hace su corazón para bombear la sangre. O sea, que el metabolismo incluye todo lo que sean movimientos y también todo lo que sean acciones que esté haciendo el cuerpo para poder estar vivo. Todos esos cambios y movimientos que el cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para causar ese movimiento, eso es el metabolismo. El metabolismo ocurre dentro de las células. Dentro de las células hay una parte interior que se llama la mitocondria. La mitocondria es como si fuera un motor, como si fuera una planta generadora de energía.
todo motor o toda planta generadora de energía utiliza un combustible. Pues dentro de la mitocondria, que se crea esta energía que llamamos metabolismo, entra un primer combustible que son los carbohidratos. Los carbohidratos son los alimentos como decir pan, harina, chocolate, dulce, papa. Ese tipo de alimentos, su cuerpo a través de la digestión los convierte en glucosa. Es una forma de combustible. La glucosa es como el combustible principal de su cuerpo. Pues los carbohidratos se convierten en glucosa y esa glucosa penetra dentro de la mitocondria. Así como la gasolina de su carro llega hasta el motor del carro para hacer combustión, asimismo, los carbohidratos se convierten en glucosa y penetran la mitocondria. También usted consume proteínas. Las proteínas, que es otro tipo de combustible distinto, estamos hablando de alimentos como decir carne, queso, huevo. Ese tipo de alimentos, a través de la digestión, se hace disponible a la mitocondria. Cuando esas proteínas llegan a la mitocondria, también se utilizan como combustible. Hay un tercer tipo de alimento que todos consumimos, que son las grasas o aceites, o lo que llaman los lípidos. Ese tipo de alimento, ese tipo de combustible, el cuerpo cuando lo convierte a través de la digestión, lo hace disponible también a la mitocondria. Cuando esos tres tipos de combustible, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas o aceites, penetran la mitocondria, ahí van a encontrar un cuarto elemento. El cuarto elemento es el oxígeno. El oxígeno es como la base de la vida, pero el oxígeno es lo que permite que esos tres tipos de combustible hagan combustión, que puedan quemarse, que pueda crearse energía y se producen ahí como si fueran unas explosiones internas que producen la energía que nosotros llamamos la energía del metabolismo. Esa energía, en presencia del oxígeno, pues produce cada molécula de glucosa, que es como el combustible principal del cuerpo. Cada molécula de glucosa produce 38 unidades de energía que se llaman ATP. ATP quiere decir trifosfato de adenosina. Así que cada molécula de glucosa, con el uso del oxígeno, se convierte en 38 unidades de ATP. Ahora ese ATP es el que va a mover los movimientos del cuerpo. Ahora, si nosotros a ese metabolismo le restamos, le quitamos el oxígeno, la conversión es distinta, porque ahora el cuerpo produce energía, pero en vez de producir 38 unidades, solamente produce 2 unidades, 2 unidades de ATP. Eso hace que entonces crea energía, pero de forma mucho más ineficiente. Sería la diferencia que hace que entonces una persona, al tener menos energía, va a empezar a tener problemas de obesidad, va a empezar a tener problemas de diabetes, va a sentir cansancio o debilidad. Y cuando esa falta de energía o poca energía se prolonga por demasiado tiempo, se llama cáncer. El cáncer es una enfermedad que se distingue por haber escasez de energía. Entonces, cuando usted logra que su cuerpo y las células dentro del metabolismo estén produciendo 38 unidades de ATP, pues está viendo un metabolismo ágil, un metabolismo abundante, donde hay mucha energía, porque la conversión, la eficiencia de su motor creador de energía, que es la mitocondria, está perfecta. Pero cuando está produciendo solamente 2 unidades de energía, ahora se volvió ineficiente. Ahora empezaron los problemas. Ahora el cuerpo empieza a fallar en sus movimientos porque ya no cuenta con la energía. La diferencia, para que lo pueda visualizar, es si usted tiene un carro y ese carro le da 38 millas por galón de rendimiento y luego el carro en el motor empieza a fallarle algo en la conversión de energía, que entonces le da solamente 2 unidades de ATP o 2 millas por galón, pues usted tiene un problema de falta de energía. No es lo mismo un carro que le da 38 millas por galón a un carro cuyo motor solamente le da 2 millas por galón. La realidad es que
hay un factor de eficiencia del metabolismo. El metabolismo produce energía, esa energía que llamamos ATP. Esa energía que llamamos ATP es lo que causa el movimiento que necesitamos para respirar, para mover el corazón, para digerir, para movernos, para vivir y actuar. Y ese movimiento es lo que nosotros llamamos la vida y la salud. La falta de movimiento es la muerte. El exceso de movimiento, la abundancia de movimiento es la vida. Así que usted puede reconocer que una persona muy adulta muchas veces va perdiendo movimiento, va perdiendo energía, porque está viendo menor metabolismo, un metabolismo más ineficiente. También puede observar que un niño joven tiene mucha energía, mucho movimiento, porque tiene mucha vida y mucha salud. ¿Por qué? Porque su metabolismo está funcionando perfectamente.